Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas, queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa que tiene como objetivo que paséis un buen rato hablando de ciencia y agronomía. Como hay vida más allá de agujeros negros, materia oscura y teorías de cuerda, se nos ha ocurrido hacer un programa en el que quepa toda la ciencia, que sea transversal y además divertido. Resulta que la agronomía, cosas del destino, pues tiene de todo. Así pues, en este programa vamos a hablar de física, de matemática, biología, química, botánica, geología. En definitiva, vamos a hablar de ciencia. Y no hay cosa que nos gustaría más que estuvieras allá donde estés escuchándonos. ¿Y dónde nos puedes encontrar? Pues en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, donde puedes darle a suscribirte, que es gratis, nos hará felices y además podrás estar informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. Además, estamos pensando también aparecer en Spotify y otros agregadores. Bueno, eso será un poquito más para adelante. Y por si no fuera poco, puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, todo juntito y sin mayúscula, donde iremos colgando todos los programas con contenido extra, la referencia de los artículos que vayamos comentando, etcétera, y en nuestras redes sociales, que aún no tenemos, pero que también vendrán próximamente. Y bien, en la tertulia de hoy tenemos desde la campiña sevillana, en uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Sevilla, a nuestro querido Leonardo Martínez. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, empresario agrícola y agricultor. Y me atrevería a decir que es una de las mentes más inquietas que conozco. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Un saludo a todos y vamos a comenzar con Agroconciencia. Muy bien, Leo, muy bien. Y en algún lugar de Mairena de la Jarafe, otro pueblo precioso donde los haya, también de la provincia de Sevilla, ahí en esa cornisa, divisándolo todo, se encuentra nuestro querido Juan Nieto. Él es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y un enamorado de los vertisoles. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas tardes, Manuel. Pues bueno, estamos deseando comenzar. Sí, seguro. Además, nuestro primer programa. Yo me llamo Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo, soy doctorando en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y trabajo en un banco, no de los de germoplasma, sino de los que hacen billetes del Banco de Europa. Pero bueno, hechas todas las presentaciones, vamos a pasar a la tertulia, para la que tenemos preparados unos temas que esperamos que os resulten muy interesantes. Y para nuestro primer programa contamos con una colaboración muy especial y de verdad que nos hace muchísima ilusión que esté con nosotros. Se trata de Luis Pérez Urrestarazu. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, responsable del grupo de investigación AGR 268 de Naturación Urbana e Ingeniería de Biosistemas. Investiga sobre gestión de agua del riego, es decir, indicadores de comportamiento, ahorro energético, análisis de redes, también sobre acuoponía, que para los que no lo sepan es producción conjunta de peces y plantas, y sobre naturación urbana, es decir, todos estos techos verdes, jardines verticales, áreas verdes convencionales, etcétera. Y en la actualidad es director de la ETSIA, lo que viene a significar la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Luis, bienvenido a Agroconciencia, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás?
Muy buenas, pues estoy encantado de que me hayáis invitado a participar en esta iniciativa y muchas felicidades por ello. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. No cabe nada en nosotros que rubor, ¿no? Porque alguien tan ocupado como tú que acepte nuestra invitación, la verdad que nos llena de muchísimo orgullo. En fin, siéntete como en casa, disfruta como nosotros vamos a intentar disfrutar del programa y bueno, vamos a empezar con los temas que tenemos preparados porque uno de los temas que tenemos hoy habla de límites planetarios. Y ojo, no habla de las fronteras de ningún mapa ni nada parecido, sino habla de otro tipo de límite. Juan, ¿de qué límite nos podrías tú hablar o qué límite podríamos saber algo más de ello? Bueno, Manuel, de los límites de los que no nos tenemos que pasar de la raya si queremos seguir sobreviviendo como especie. Estos límites son los que plantean un grupo de científicos. En realidad, este enfoque comenzó en el año 2009. El artículo que os traigo es de 2015. Tenéis el enlace en la descripción, que es la segunda edición de este mismo artículo, en la que colaboran pues, investigadores de todo el mundo, pero principalmente suecos. Está publicado en la revista Science y pues habla de eso, de los límites de los que no tenemos que pasarnos si queremos seguir sobreviviendo. Es decir, definir un espacio seguro en el que poder desarrollar la actividad humana sin comprometer la existencia futura de la humanidad. Y para ello intenta clasificar, digamos, todos los impactos ambientales que tiene la humanidad intenta clasificarlos de tal manera que clasificarlos y cuantificarlos y ponerle nota. Es decir, estamos aprobados en este aspecto, estamos suspensos, y si estamos suspensos, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? ¿No? Al fin y al cabo es un marco. En este artículo no se investiga nada nuevo, simplemente es un marco de referencia sobre el que tomar decisiones para el futuro. Entonces, bueno, estoy seguro de que la gran mayoría de ellos os sonarán a vosotros tres y seguro que a los oyentes, ¿no? El primero de ellos quizás es el más sonado y es el cambio climático. El cambio climático que es obviamente un gran problema y que está muy ligado con la agricultura. Al fin y al cabo, depende de la fuente, pero bueno, entre el 10 y el 20% de los gases invernaderos son atribuidos a la agricultura y a la ganadería. Pero aunque el oyente puede pensar que quizás en este aspecto estamos muy suspensos por estos investigadores, bueno, tampoco estamos aprobados. Estamos en un 5 raspado, ¿no? Para cada categoría da una nota no numérica, define una franja de colores, que puede ser verde, amarillo o rojo. De verdad invito al oyente a mirar el artículo porque es muy visual y es muy interesante. Verde, se podría decir que vamos bien. Amarillo, es una zona de incertidumbre, ya hemos sobrepasado un límite y debemos tomar medidas rápidas, pero todavía hay tiempo, ¿no? Y hay margen de maniobra. Y el rojo significa hemos fracasado catastróficamente y sería mejor poner las pilas rápido. Y el cambio climático estamos en amarillo. Y esto es una cosa que llama mucho la atención, y es que todavía hay tiempo, ¿no? para arreglarlo, pero tenemos que darnos prisa. ¿Qué opináis de esto? Hombre, a mí, sinceramente, una de las cosas que diga que el cambio climático no es de los límites que hemos traspasado la humanidad, que sean más problemáticos, me da que pensar, porque a mí el cambio climático me preocupa muchísimo en el sentido de que vemos que incluso algunos podríamos decir que no es cambio climático, que es crisis climática, ¿no? Si el cambio climático no es lo más grave que estamos haciendo, ¿cómo será lo más grave? Claro, efectivamente. Quizá en este artículo no intentan rebajar la importancia del cambio climático, sino darle importancia además a otros muchos aspectos, Claro. pero aún así que están muy relacionados con el cambio climático. Sí. Al final hay que entender que la Tierra vive en un equilibrio climático, que es el que nos ha permitido desarrollarnos como civilización. No sé si el oyente está familiarizado con el término Holoceno, que es esta estabilidad climática que tenemos desde hace 10.000 años. Pero es que, claro, el resto de pilares y el resto de límites que no tenemos que sobrepasar están relacionados de alguna forma con el cambio climático.
Porque, por ejemplo, el siguiente es la integridad de la biosfera, es la conservación de la diversidad genética. Y aquí hemos fracasado y estamos suspensos estrepitosamente. Y claro, este aspecto y el siguiente, por ejemplo, que es los cambios a nivel de sistema, o por ejemplo, esto se podría traducir al español como los cambios en los biomas, por ejemplo, la deforestación, y aquí la agricultura tiene también mucho que decir por la deforestación para uso de tierras de cultivo. Aquí estamos realmente mal, y hay que decir que estos aspectos están íntimamente relacionados con la estabilidad climática. La conservación de los bosques tropicales y de los bosques boreales tiene un papel súper importante en la regulación del clima, y estamos destruyendo gran parte de esto, ¿no? El siguiente límite, y yo estoy seguro que aquí nuestro invitado de hoy seguro que tiene mucho que decir, es el uso del agua. Y yo cuando vi este artículo, yo me quedé impactado, porque estamos muy verdes. O sea, quiero decir, estamos muy aprobados. Y a mí me sorprendió mucho porque, pero bueno, ¿cómo es posible que estemos bien? Porque, Luis, el tema del agua es un tema muy serio, ¿verdad? Y la verdad es que a nivel mundial, quiero decir, es un problema y es un desafío, ¿no? La accesibilidad a fuentes de agua. Sí, desde luego, es que resulta que el agua dulce es un elemento que incluso, bueno, muchas veces se llaman ya las guerras del agua, hay incluso conflictos políticos por eso. Pero fíjate que es una cuestión muy curiosa esa que comentas, Juan, de que está en verde, pero si te vas un poquito más para abajo del artículo y ya nos metemos regionalmente, ahí creo que te he pillado, ¿no? Pues hay unas ciertas regiones que es precisamente aquellas regiones donde hay más problemas de escasez de agua. Y aquí sí que es un problema, ahí sí que estamos en rojo. De hecho, nosotros en España y sobre todo en la parte suroeste y de la costa mediterránea, Valencia y tal, sabemos que tenemos un problema y de hecho estos científicos lo han detectado de esa manera. Y sí que es un problema acuciante que puede ir a peor, porque además, como bien habéis dicho también, todo esto está interrelacionado y entonces con el cambio climático vamos a tener a su vez también más problemas con la disponibilidad de recursos de lo que le llaman sobre todo aquí el agua azul, ¿no? Que son los aguas superficiales. De hecho, Pues sí. la puntualización de Luis a mí me ha llamado mucho la atención cuando nos hemos ido al mapa de cuáles son las zonas del mundo con mayor problemática en el uso de agua dulce. Resulta que es toda la cuenca mediterránea, toda la parte de Oriente Medio, lo que es el subcontinente indio y la parte de China, la parte monzónica, ¿no? La parte donde azotan. Dice que paradójicamente los grandes ríos de Asia desembocan allí y tienen mayor problema del uso de agua. Y ahora, en otros sitios, como puedan ser la parte de África Central, incluso la parte más cercana hasta el Sáhara, aparentemente tienen menos problemas con el agua. Claro. En Europa... De hecho, Manuel, sí. claro, es curioso como muchas empresas lo que están haciendo, pues básicamente es moverse a otras zonas en las que hay bastante más agua, ¿no? Entonces, con lo que, claro, este mapa confirma un poco las tendencias hacia dónde, pues a lo mejor alquilar un gran número de hectáreas para una producción con bastante más agua. Claro, pero al final, si uno indaga un poco en este artículo, se da cuenta de que la manera de cuantificar este sobreuso del agua depende de los caudales de los ríos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, aquí en España, que decimos que es un factor limitante y muy crítico, es porque se sobrepasa ese límite. Pero en muchas zonas de África, como les estoy comentando, que está en verde, es porque mucho de ese agua no se usa, pero no implica que haya plena accesibilidad a este recurso, porque por falta de infraestructura o por otras cuestiones. No es que sobre agua, sino que no se sobrepasa esos umbrales de uso de las cuencas de los ríos y por eso está en verde. Pero en fin, de accesibilidad de agua, creo que Luis nos puede hablar muchísimo, pero es un problema súper importante en todas esas zonas que estoy comentando. Pues sí.
Bueno, pasemos de tema porque de este tema también podríamos hablar un montón. Y el siguiente, que es muy interesante y que el oyente muchas veces no es consciente, es bueno, esto lo llaman aquí como los flujos biogeoquímicos. Y yo estoy seguro que el oyente ha escuchado las noticias este último verano, y ya en los anteriores también, de todos esos peces que han aparecido muertos en la manga del Mar Menor, ¿no? Eso los científicos lo denominan como eutrofización. Que la eutrofización es simplemente un fenómeno que se produce porque los ríos, ¿vale? O acuíferos, y al final el mar o lago, están contaminados con nitratos y fosfatos. ¿Qué ocurre? La agricultura, las plantas necesitan nitrógeno y fósforo, bueno, y muchos otros nutrientes, pero principalmente en grandes cantidades esos dos. Y cuando se fertiliza de más, porque al final, gran parte de esos fertilizantes, si no se usa una fertilización adecuada, o simplemente por las lluvias hacen que se laven, acaban en los acuíferos y acaban en esos medios naturales. ¿Qué ocurre? Eso hace que de repente haya una explosión de algas, y esas algas proliferan más de la cuenta, muchas mueren, y de repente en esa descomposición de esas algas se consume mucho oxígeno de ese agua y el ecosistema marino muere. Y ahí podemos ver todos aquellos peces muertos, ¿no? Bueno, pues esto es un fenómeno que es muy crítico, de verdad, en muchas zonas del mundo. Y aquí en España lo hemos visto ya en 2 veranos consecutivos. Pero en el norte de Europa también es un problema. Y de estos 2 nutrientes, tanto el nitrógeno como el fósforo, tiene mucho que hablar la agricultura. De hecho, es la principal fuente de estos dos compuestos, ¿no? Tanto la agricultura como la ganadería. De hecho, por ejemplo, yo no sé si lo sabíais, pero los Países Bajos, que tienen una altísima carga ganadera, tanta como que produce tanto estiércol como para fertilizar todo su país 4 veces cada año. Es absurdo, pero es así. Y su regulación legal en base a la carga ganadera depende del fósforo, del nivel de fósforo. Que eso es una cosa que aquí en España pues no se tiene en cuenta, ¿no? También es verdad porque no es un problema tan grave. Y es un tema muy importante, la verdad. Sí, sobre todo el tema del nitrógeno, ¿no? Que también, que muchas veces no solamente hablamos de la contaminación de agua y todos los efectos que tiene el nitrógeno, pero el nitrógeno en el suelo en determinadas condiciones también generan gases de efecto invernadero, que como es el óxido nitroso, que todo el mundo, pues como todo el mundo sabe, tiene hasta 3, ¿cuánto eran? 3 o 4 veces más, o 300 veces, ¿no? Eran 300 veces más poder de efecto invernadero que el propio dióxido de carbono, ¿no? Que digamos que sería la unidad, ¿no? Estándar, ¿no? Y... Sí, efectivamente. Y el exceso y el mal uso de los fertilizantes, claro, sobre todo en condiciones anaerobias, como pueden ser el arroz, ¿no? Que mucho tiempo de su ciclo de cultivo está encharcado, pues mucho de ese nitrógeno pasa a N2X y es un gran contaminante es un gas que tiene un gran efecto con respecto al cambio climático. Entonces, pues sí, un uso racional de los fertilizantes. Aquí propone una cosa, pero claro, esto es un poco complicado de llevar a cabo, desde luego. Y Leo, yo estoy seguro que tú también, como tu opinión de agricultor, lo ves un poco complicado, ¿no? Aquí dices que hay zonas donde los niveles de aplicación de fertilizantes son muy superiores a lo que deberían ser, y después hay zonas donde no se deberían. Entonces, aquí propongo una solución, bajo mi punto de vista un poco simplista, que es reducir en las zonas digamos, donde más aportes hay y aumentar en las zonas donde son limitantes. Claro, ahí estaríamos hablando de muchos países en vías de desarrollo, pero claro. No, claro, pero realmente, Juan, es simplista, o sea, es complejo, pero a la vez en esa complejidad hay una simplicidad, pues, que a lo que se quiere referir a lo siguiente, que básicamente hay zonas en las que, o sea, fertilizamos con unas unidades, aunque nosotros creamos
que las unidades, incluso si nos vamos a fertilizar ya teniendo en cuenta unidades específicas, ¿no? Que le estamos echando la suya, muchas veces no tenemos en cuenta lo que el agua con la que regamos posee ni lo que la tierra posee. Entonces, yo estoy completamente seguro y convencido de que en muchas de las zonas, si se redujera la cantidad, o sea, sería posible, pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las veces no se llegan a hacer esos análisis para poder medirlo. Y eso también podría ahorrar bastante dinero al agricultor. Entonces, realmente una solución simple, pero es que es difícil llevarla a cabo. Pero realmente yo creo que es lo que hay que hacer. Porque sí que es verdad que hay zonas que son un poco más pobres. Habría que ver exactamente de qué son pobres. Porque es como todo, no todas las zonas son pobres en todos. Probablemente sean ricas en otras cosas. Pero claro, básicamente, si abonamos bastante menos en las tierras ricas, como por ejemplo es el caso aquí del Valle del Guadalquivir, y en otras tierras que tengan más necesidad, pues abonamos más, o sea, podríamos llegar a un buen punto, pero ¿cuál es el tema, no? Realizar análisis, o sea, llevarlo a cabo, es lo más complejo. Pero, vamos, es bastante buena solución, Juan. Pues sí. Y estamos muy suspensos, en este tema. Muy, muy, muy suspensos. Luis, ¿querías comentarnos? Sí, una cuestión. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y lo que ha comentado Leo es súper importante. Eso pasa por conocer las circunstancias que tenemos, tanto de agua como en el suelo que estamos cultivando. Yo ahí os añadiría un par de cositas, sobre todo desde el punto de vista en el que lo estáis mirando, porque sí que es verdad que el artículo que está Juan comentando es más un artículo a nivel global. ¿Vale? Y aquí estamos quizás mezclando la parte más global o lo generalista con la parte más localizada y específica. Por ejemplo, tú Juan, has comentado de que, bueno, que hay algunos países que efectivamente pues hay un déficit, o algunas zonas, macrozonas, que hay un déficit de estos nutrientes y demás, y en otras pues no solo estamos bien, sino que además estamos aportando muchísimo más. Y de ahí vienen los problemas a nivel regionalizado. ¿De acuerdo? Y otra cuestión distinta es lo que comentaba Leo, y en ambos casos tenéis razón. Leo decía, bueno, pues que hay que hacer análisis y demás, pero claro, eso es en un ámbito mucho más localizado. Os pongo un ejemplo. En el caso más generalizado, claro, ahí es un problema muy grande, porque ya estamos hablando de temas de desplazar recursos por un lado y después del tema económico. El tema económico es muchas veces lo que nos chafa todo esto. La teoría es muy bonita y después te metes contra el muro de los bancos, ¿no? De la parte económica. Me suenan esos muros. Claro, eso es complicado. Pero si te vas al micro, ahí sí podemos cada uno aportar nuestro granito de arena y tal. Y lo habréis, todos los oyentes lo habrán escuchado alguna vez, ese término grandilocuente, ¿no? De agricultura de precisión. ¿Qué es eso de la agricultura de precisión? Oye, pues se está investigando precisamente para, sabiendo en una misma finca, fijaos lo localizado que está en una misma finca, pues aplicar justo el nitrógeno y justo el fósforo, que es lo que ahora nos ocupa, que le hace falta en ese metro cuadrado. Igual 100 metros más para allá, pues si es necesario. Entonces, claro, aquí se puede trabajar en muchos niveles, ¿verdad, Juan? Pues completamente, Luis. Desde luego que sí. Al final, yo creo que se basa en desarrollar estrategias de fertilización racionales, bueno, y de riego y de todo. Si al final, en fin, Claro, hacer claro, la sí. agricultura un poco Claro. más compleja y más... De hecho, en el tema específico, creo yo que, por ejemplo, en la zona está un poco más aquí del sur, ¿no? Que pues pasa eso en muchos casos, ¿no? Que ya no solamente medí cada metro y tal, es que casi seguro que la mayoría de las parcelas, mm, pues, por ejemplo, aquí como que no haría falta echarle tanto nitrógeno como el que se le echa, ¿no? Pero claro, eh, eso es, o sea, eso habrá que poco a poco ir viéndolo y mientras más avance la agricultura de precisión, pues lo llevaremos todavía más adelante. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por el tema tan interesante que nos has traído. Eh, por mí no... Muchas gracias. Hombre, yo creo que nos podríamos llevar aquí toda la tarde hablando. La tertulia ha sido súper interesante,
Pero vamos a cambiar de tema. Y porque tengo entendido que Leo nos trae un tema que habla sobre intercropping. ¿Qué será eso de los intercropping? A mí me suena a un periódico de economía. Correcto, Manuel. Bueno, pues el intercropping, claro, la palabra crop viene del inglés cultivo. Vale, vale. Intercropping consiste, para todos los oyentes y tal, pues en mezclar líneas de cultivo, es decir, en hacer cultivos paralelos a poca distancia. Entonces, bueno, de ahí sale un poco el nombre de intercropping y el artículo que traemos hoy es de la revista European Journal of Agronomy, ¿vale? Que básicamente, al igual que el artículo de Juan, es los investigadores que más han tenido que ver son de la Universidad de Suecia, de Agricultura y Ciencias. Y bueno, básicamente pues habla de un cultivo intercalado de cereales y leguminosas, ¿vale? Que claro, esto es algo que todos los que venimos de la carrera del grado en ingeniería agrícola, ¿no? Nos suena, lo hemos escuchado, nos han hablado de ello y bueno, aquí por lo que se meten un poquito más en materia, ¿no? Con un metaanálisis. Y bueno, el artículo básicamente es el cultivo intercalado de cereales y leguminosas mejora el uso de nitrógeno biológicamente fijado en agroecosistemas templados. O sea, Es decir, en básicamente, nuestros ecosistemas. correcto. Entonces, de ahí la elección de este artículo, ¿no? Entonces, bueno, un poco podemos ver que las leguminosas, tanto las leguminosas como los cereales, pues nos traen unos beneficios, por ejemplo, las leguminosas beneficio la prestación de servicios ecosistémicos, una reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y bueno, todos sabemos también que se emplea de abono verde, o sea, la PAC de hecho aquí te obliga a cultivarlo, también es bastante bueno para el suelo, siempre incluirlo en rotación y tal. Y bueno, y el cereal pues ya sabemos que tiene una bastante, o sea, una capacidad de fijación de nitrógeno también bastante bueno, tal. Y bueno, también posee, aparte que los cereales económicamente son los que más valorados están, bastante más que las leguminosas. Y bueno, entonces aquí básicamente eh, según su metodología y tal, pues comparan distintas líneas, distintos cultivos y la verdad que arroja resultados pues bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco, o sea, básicamente también llegan a comparar cultivos de leguminosas sola con cultivos intercalados, ¿no? Intercropping, que básicamente un poco como de testigo de primero estos cultivos solos que aportan y estos cultivos intercalados, ¿no? Y claro, vemos que la fijación de nitrógeno fue un 14% en promedio mayor, ¿vale? Que esto es bastante en líneas de leguminosas de granos intercaladas, más que en la comparación con los cultivos de leguminosas solas. Y bueno, Entonces, Leo, lo que de alguna manera nos está diciendo este artículo es que intercalar leguminosas con gramíneas potencia el poder de fijación de nitrógeno de las leguminosas. claro, bueno, realmente sí que lo potencia, ¿no? Sí que es verdad que al final del artículo y tal, pues sacan que el cultivo intercalado redujo la cantidad de nitrógeno fijado, ¿vale? Pero bueno, al final, básicamente, todo esto, o sea, las demás propiedades positivas que el intercropping aporta, ¿vale? Pues compensa esto. Pero básicamente, eh, la diversificación de los sistemas de cultivo, bueno, aparte de un tema de biodiversidad y tal, que hemos comentado antes, ¿no? Que tendemos al monocultivo y demás, es interesante. Y bueno, pues básicamente incrementamos el uso de fuente de nitrógeno, ¿vale? Y reducimos aportes externos de fertilizantes de nitrógeno. Es decir, por ejemplo, cuando llega el momento de la cosecha, yo, por ejemplo, ahora al maíz, pues le echo a lo mejor 200, 300 kilos de nitrógeno por hectárea, incluso hay veces que más, ¿no? Bueno, este cultivo intercalado lo que te está proponiendo y lo que dice, que tienes razón, ¿no? Que todo eso te lo ahorras. Y con todo eso te lo ahorras, ¿qué queremos decir, no? Pues que muchas veces no solamente tenemos que pensar en lo económico y el dinero que nos ahorramos, que es una parte, sino bueno, el transporte de ese abono, cómo se ha procesado ese abono para sacar ese nitrógeno. Entonces, claro,
¿a dónde va este artículo, no? Pues es muy interesante por un tema clave, que es la sostenibilidad, ¿vale? Sostenibilidad. Entonces dice, bueno, vale, yo, por ejemplo, cuando cultivo un maíz o otro cereal, ¿no? Evidentemente tengo que abonar, ¿no? Dice, pero bueno, ¿y si en vez de tener que abonar, utilizo intercropping de tal manera que ya estoy aportando nitrógeno y no tengo que hacer ese gasto, tanto medioambiental como económico? Y bueno, y la verdad que, hombre, según los resultados y la conclusión del artículo, pues sale muy rentable. Claro, bueno, esto tiene que ver un poco, ¿no? Con lo que estábamos comentando antes, ¿no? De ejercer una estrategia de fertilización racionales y, ¿por qué no? Utilizar la leguminosa, que son muy interesantes. Bueno, puede ser que a lo mejor algún espectador no sepa esto de que la leguminosa fija el nitrógeno. Y es porque hay unas bacterias, se llaman Rhizobium, que viven se asocian con las raíces de las leguminosas y son capaces de fijar nitrógeno, que proviene de la atmósfera. Pero que el resto de plantas no pueden, los cereales no pueden. Y por eso mismo se propone este intercropping. A mí esto me recuerda, yo leí hace tiempo un artículo parecido, que de hecho lo que proponía es que como en el suelo en realidad, bueno, yo creo que en el próximo episodio hablaremos mucho del suelo, pero el suelo es una sociedad muy compleja y se puede decir que tiene hasta una economía interna. Y en realidad lo que proponían en aquel artículo, y yo creo que tiene que ver con las conclusiones también de este, es que cuando tú tienes un cereal cerca de la leguminosa, claro, el cereal pide nitrógeno a la leguminosa, ¿no? Entonces eso hace que al final el rizobium de la leguminosa fija más nitrógeno que si estuviese solo, porque se produce como una especie de flujo y un tirón. Decimos, dame nitrógeno, dame nitrógeno, y eso fuerza a la maquinaria del rizobium y de la leguminosa a fijar más, ¿no? Por lo tanto es una plástica mucho más interesante y desde luego la rotación con leguminosas son interesantes, pero claro, aquí digamos que se potencia aún más, ¿no? Claro, es que en realidad se está haciendo una triada, ¿no? Rhizobium, leguminosa y cereal, ¿no? Y que el cereal por sí mismo no es capaz de aprovechar o de hacer la simbiosis con el Rhizobium, porque al final esto termina siendo una simbiosis. El Rhizobium también sale ganando, ¿no? de la leguminosa, ¿no? Porque además se mete dentro de la propia raíz de la leguminosa. Pero es muy interesante que sean capaces de compartir el espacio y ser capaces, en lugar de competir, se ayudan mutuamente. A mí me resulta bastante interesante, ¿no? Y sobre todo conseguir algo que no solamente mejora el medio ambiente, sino también mejora el bolsillo del agricultor, simplemente con mejorando la biodiversidad de la parcela. Oye, pues la verdad que yo lo veo muy interesante este artículo, Leo. Sí, sí. Sí, pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a meter polémica aquí. Mira, vamos a ver, esto que estamos comentando en realidad se hace desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que no se le llama intercropping, se le llama rotación de cultivos, ¿vale? Y se ha hecho siempre. Desde luego yo le veo muchas cuestiones positivas a esto que estos investigadores nos están aportando, ¿no? O sugiriendo. Lo que pasa es que, fíjate que tú, Manuel, ahora has hablado de, oye, una manera de que el agricultor, pues, pero no perdamos de vista que después todo esto igual hay que implementarlo, ¿vale? Que si bien tiene muchos beneficios, desde mi punto de vista no se ha hecho hasta ahora porque tiene problemas un poco de manejo logísticos y demás. Por ejemplo, yo qué sé, pues igual necesitamos maquinaria distinta o cómo aprovechamos por un lado las leguminosas y por otro lado el cereal o los ciclos de cultivo, las necesidades de uno y de otro. No en este caso de abonado, porque estoy totalmente de acuerdo con Juan, bueno, con lo que habéis dicho de que uno fija más, ¿no? Y el otro recoge más. Entonces, claro, después todo esto hay que ponerlo, como bien sabéis, lo importante es ponerlo en campo, ¿no? y hacerlo en parcelas. Y yo es la dificultad que veo, fíjate. O sea, obviamente le veo muchos beneficios,
pero hay que estudiar un poquito la manera de hacerlo, que yo creo que algo hablan en el artículo, ¿no, Leo? Claro, correcto. Vamos, según también mi experiencia, básicamente hay un coste que creo yo que es clave. O sea, continuando un poco al hilo de lo que has comentado, Luis, pues básicamente es el coste o sea, de mover la tierra. Claro, es que cuando uno después hace el análisis económico, por así decirlo, ¿no? De todo el año y tal, claro, una cosa, claro, es que mover tierra, o sea, da grada, ya no solamente da grada, sino enterrarlo y tal, es una operación muy cara. Claro, y más a día de hoy, pues teniendo que utilizar tractores que la verdad que son muy caros y también gastan bastante combustible. Entonces, claro, de mi forma de verlo, el coste del movimiento de tierras es brutal. Entonces, bueno, por eso se debe de proponer o se debe de buscar un poquito un sistema de manejo un poco especial, modificando un poco eh, la manera a lo mejor de hacer este tipo de siembra, después la manera de recolectarlo y poder emplear, pues no solamente a lo mejor la cosecha fina de cereales, sino la de leguminosas, que por desgracia, pues básicamente no tiene mucho precio, como casi que lo que después enterrarla y hacerlo de abono verde te vale bastante. Pues sí, completamente. Y además yo también le veo un problema. Y es que en el artículo también comparan el efecto de este intercropping a diferentes dosis de fertilización. Y, a ver, los microorganismos del suelo son muy chulos, pero también es verdad que si uno los mima demasiado, se vuelven un poco vagos. Y cuando tú a una parcela... A ver, pongamos un ejemplo, ¿vale? Para que el oyente lo vea claro. Un intercropping, ¿vale? De una leguminosa, iba a poner, bueno, venga, habas y trigo, ¿vale? El trigo necesita mucho nitrógeno, entonces, bueno, parte se lo va a aportar el Rhizobium, genial. No directamente, sino porque va a ir al suelo y del suelo va a pasar al cereal. Pero otra parte, si queremos tener unos buenos rendimientos para que el agricultor sea rentable, obviamente, el cultivo, necesitamos aportárselo de manera inorgánica. ¿Qué ocurre? Si aportamos más de la cuenta para asegurar que el cereal llegue al máximo, el Rhizobium, porque hay mucho en el suelo, dice, bueno, yo no necesito trabajar tanto. Y deja de fijar tanto nitrógeno. Entonces, hay un equilibrio que es lo que complica la puesta en marcha de verdad de estos sistemas. Y es que si nosotros estamos trabajando con la lógica y el funcionamiento de las explotaciones convencionales de aportar nitrógeno, porque es obvio, porque si no, no llegamos a los rendimientos altos, también el Rhizobium deja de hacer estas fijaciones tan buenas que vemos a niveles teóricos donde no se producen aplicaciones. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque muchos, pero bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Y por qué no lo vemos en los campos? Pues porque también es complicado. Además de la logística, el desarrollo de maquinaria es súper importante, ya ves tú, si tú al final tienes una cosechadora, imaginaos, ¿vale? Tú tienes, que el oyente lo visualice, 2 metros de haba, 2 metros de trigo, 2 metros de haba, 2 metros de trigo. Si el ancho de la cosechadora es de 10, 12 metros, ahí coge todo. ¿Y ahora qué? Entonces es muy importante que Sí, tienes que hacer algún tipo de cosechadora selectiva por tramo. Claro. No queda otra. Yo he visto algo de eso, de todas formas. Pero bueno, todo muy en fase más que experimental. De todas formas, evidentemente, si hay un beneficio claro, al final termina imponiéndose la tecnología. Ahí no hay... siempre ha ocurrido y yo creo que siempre va a ocurrir. Pero decías, Leo, antes que es muy caro el mezclar la tierra, ¿no? Sí, es verdad que meter potencia de arado, al final lo que está gastando mucho gasoil, está gastando mucha energía, muchos recursos, pero los sistemas de laboreo reducido, incluso el no laboreo, en determinadas circunstancias, siempre que se aplique un buen manejo, están dando buenos resultados. Y hacer rotaciones del intercropping dentro del propio intercropping, es decir, donde un año pones trigo, al año siguiente pones leguminosa y viceversa, igual puede ayudar
a no tener que mezclar la tierra, estás ahorrando energía, estás ahorrando caballos de potencia, no necesitas un tractor tan potente, porque todo el mundo sabe lo que vale un tractor de 200 caballos, y porque es que verdaderamente mover 1 metro de tierra o mover medio metro de tierra lineal de profundidad, ahí necesitas bastante potencia y sobre todo cuando el suelo está seco, ¿no? Sí. ¿Tú crees, Leo, como agricultor, ¿no? ¿Tú crees que los sistemas de no laboreo pueden ser beneficiosos la aplicación de estos sistemas? Claro, es que habría que estudiarlo, Manuel. Esto es como todo, ¿no? Como estamos hablando de agroconciencia, ¿vale? Después de distintas pruebas y de llevarlo a cabo, bien llevando los costes al milímetro, pues yo creo que ya entonces podríamos tomar la decisión, ¿no? Entonces, a priori, claro, es que el no laboral tiene también un problema, sobre todo en la nacencia, ¿no? Y entonces, pues, eso serían distintas cuestiones y demás que habría que ir investigándolo, pero bueno, en principio tiene bastante buena pinta. Lo que pasa es que el no laboreo, yo he leído bastante de no laboreo porque es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención y es muy complicado llegar a una conclusión. Es tremendamente complicado porque encuentra artículos que dicen que es fantástico, que aumenta la capacidad de infiltración y de almacenaje de agua, que aumenta la materia orgánica, la actividad enzimática, la cosecha, lo aumenta todo. Pero, Y Juan, después, perdona el dímelo. inciso. Sí, En zonas y sobre todo en momentos de sequía, el laboreo y sobre todo cuando hay un volteo de la tierra, lo que hace es secar todavía más el suelo. Es decir, yo no le veo al laboreo mucha ventaja, por ejemplo, este año, que hidrológicamente es seco. Y estamos a punto de declarar sequía oficial si de aquí a noviembre no cae agua. Voltear la tierra con el suelo tan seco no solamente es un gasto de energía importante, sino que además lo que estás haciendo todavía desecas todavía más el suelo. claro, vamos a ver, para que el oyente, bueno, cuando hablamos de, porque puede ser que el oyente no esté familiarizado con todos estos términos. Labrar es pasar un arado, pues, hay muchos tipos de arado y ahí es donde voy a insistir ahora. Y sí, se remueve el suelo, digamos, ¿no? ¿Para qué? Pues para dos cosas. Para mejorar la infiltración del agua en el suelo, que ahí es donde hay mucho debate. Y dos, para mejorar la nacencia. Y ahí no hay duda, porque hay cultivos que son súper sensibles a esto. Y por ejemplo, el girasol presenta unos problemones enormes en no laboreo, porque le cuesta mucho arrancar. Gasta la gran mayoría de la energía que tiene la semilla para salir y entonces hay muchos problemas después en el desarrollo del cultivo. Pero lo que dices es cierto, cuando se remueven los 30, 50 primeros centímetros, se pierde esa humedad del suelo. Porque se rompe la estructura, entonces todo el agua se evapora. Entonces, ¿por qué se ara? No tendría sentido. Bueno, históricamente se ha arado siempre porque hacía falta para sembrar y además no solo eso, también permitía la degradación de la materia orgánica del suelo, lo que liberaba nutrientes y también ayudaba después a los cultivos, sobre todo cuando estoy hablando de la época romana y ya mucho más adelante en la historia, porque no se aplicaban fertilizantes, entonces la forma de que la planta obtenía los nutrientes eran los nutrientes que había previamente en el suelo. Pero de todas formas hay mucho debate con respecto al agua, porque sí, el no laboreo en principio mejora la estructura del suelo y una mejor estructura del suelo hace que conserve mejor. ¿Qué es lo que pasa? Si tienes problemas de nacencia porque el suelo está... Es que no es lo mismo el no laboreo en climas más húmedos que en climas secos. Ahí es donde viene la importancia. En climas muy secos, donde se forma además una costra en verano muy dura, hacer no laboreo, aunque teóricamente debe de aumentar la capacidad de almacenaje de agua, y es cierto que lo hace, pero esa costra hace que el agua no se infiltre bien en las primeras lluvias, lo cual es un poco dudoso. Yo todos los artículos que he leído... Pero Juan, no no. se infiltra con el suelo desnudo. Correcto. Si tú, correcto. Si tú mantienes una... Efectivamente, no, y ahí está la clave. La cuestión es que no es, cuando hablamos de no laboreo, no es laboreo, no laboreo. Es una serie de técnicas que rodean el no laboreo
que es lo que asegura que funcione o Claro. que no funcione. Claro. Porque si tú mantienes los residuos de cultivo bien establecidos, los poros siguen existiendo. Por lo tanto, el agua sí que infiltra bien. Y por lo tanto, al final sí tendrás un mejor resultado. Luis, quería Pues sí. intervenir, ¿no? Me ha parecido. No, simplemente decir que es que habéis dado en el clavo. O sea, ese es el tema, que el no laboreo no significa solo no labrar la tierra o no meter maquinaria, sino es un conjunto de metodologías que van asociadas a ello, como dejar una cierta cobertura del suelo y demás. Y ahí otra cuestión que ha comentado Juan es muy importante, que es que cada técnica viene bien para un tipo determinado de cultivo, una circunstancia determinada y demás. O sea, que no podemos generalizar hablando de una cuestión u otra. Entonces aquí, en el caso que nos ocupa del artículo que Leo nos traía, no se trata de definir si el intercropping es bueno o es malo, sino que en qué condiciones o en qué circunstancias se puede aplicar y en cuáles no, y qué metodologías tenemos que llevar asociadas. Correcto. De hecho, al hilo del no laboreo, perdona que vuelva a él, ¿no? Porque es que hay una anécdota curiosa, ¿no? Que es algo que, claro, que uno no suele pensar, ¿no? Que dice, vale, hago no laboreo, ¿no? Pero, claro, mi vecino de al lado tiene una parcela, por ejemplo, de melocotones, ¿no? O bueno, o de naranjos, ¿no? Que, bueno, o de almendro, ¿no? De arbolea, ¿no? Y tú dices, vale, hago no laboreo. Ahora llega mi vecino de al lado, que mi vecino de al lado sí que hace laboreo. Y ahora se ha liado a hacer cordones. Cordones de paja, de restos de no sé qué, y le ha metido fuego. ¿Y qué ha pasado? Que se me ha extendido mi parcela. Tú dices, bueno, estoy no laboreo, bueno, no pasa nada, se me ha quemado, tendré que dar parte. Pero claro, el vecino que tengo al lado tiene almendro. Y ahora he cogido y le he quemado al tío toda la linde toda la linde de almendro. Ostras, eso, claro, es una cosa que a lo mejor no se tiene en cuenta, ¿no? Pero que eso es complicado. Y yo he visto aquí casos de eso precisamente, vaya, no de no laboreo precisamente, ¿no? Pero de a lo mejor de dejar los residuos un poquito más tiempo de la cuenta, que venga el fuego y haga presión al lado. ¡Pum! Se lleve unos poquitos de árboles, ¿no? Que vamos, es una anécdota, solamente un caso específico curioso, pero claro, que te puede pasar, que tú dices, no laboreo, pero como me salga ardiendo ya verás. Pero bueno, es como dice Juan, ¿no? Al final, el conjunto de técnicas y tal, ¿no? Es el que debe de definirlo, ¿no? Y a lo mejor simplemente con dejar un par de metros con la linde de un vecino de arbolea lo solucionamos, ¿no? Que no deja de ser un caso anecdótico, pero bueno, quería dar a conocer esta anécdota que es un poco curiosa. Pues la verdad es que se nos ha agotado el tiempo, amigo, porque teníamos preparado más artículos, uno de precisamente, bueno, uno que era que me da mucha pena que no hayamos podido hablar de comunicación entre plantas, teníamos otro de diversificación agrícola y yo creo que lo vamos a tener que dejar para otro programa, porque si hay alguien que todavía quede despierto después de este programa, pues yo creo que incluso hasta lo agradecerá. Así que, queridos amigos, hasta aquí llegó Agroconciencia en el programa de hoy. Solamente agradeceros por acompañarnos, Juan, Leo, Luis y a los oyentes, que es lo más importante que tenemos en este programa. La verdad que es que esperamos que os haya gustado. Os emplazamos al próximo programa. Y Juan, ¿qué tal te has sentido en el primer programa? Bueno, súper bien, ¿eh? Y de verdad muchísimas gracias a todos porque, bueno, espero que este proyecto siga adelante, ¿eh? Y de verdad que merece mucho la pena y es muy bonito, ¿eh? La ciencia de la agronomía. Así que nada, de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿eh? Porque es muy guay. Leo, querido. Correcto, ¿Qué muchas tal? gracias, hombre, sobre todo muchas gracias a Luis por haber hecho un hueco en su agenda, que es muy apretada, y nos lo hemos pasado genial comentando todos estos artículos y demás, y bueno, y seguro que habrá más programas, y Luis evidentemente está invitado a todos y cada uno de ellos. Y Luis, Pues nada, yo deciros que muchísimas gracias por invitarme, que me lo he pasado muy bien, sois todos unos profesionales, me ha llamado la atención y yo creo que esta iniciativa va a llegar muy muy lejos si seguís adelante, ¿eh? O sea que, y contad conmigo por supuesto para lo que sea. muchas gracias, de verdad. Me acabo de poner colorado. Sé que Juan y Leo también. Ya me he quedado sin palabras, así que bueno, amigos,
os emplazamos al próximo programa que grabaremos próximamente y recordad que podéis suscribiros al programa y así os vais a poder enterar cada vez que subamos un nuevo podcast. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Adiós.